Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchamos el saludo universal de Elżbieta Borkiewicz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola Elżbieta, hemos empezado un poco, o al menos yo así en plan solemne, pero es que el tema que vamos a tratar no es precisamente ni para tomarse la broma ni agradable, ¿no? Sí. Tenemos que comentarlo porque yo creo que hay que hablar de estas cosas, ¿no? Se habla demasiado poco de estas cosas que ocurren. Yo hablaré hoy de algo que ocurrió en Polonia, exactamente en el centro de diálogo, que lleva el nombre de Marek Edelman, y es un lugar en la ciudad de Łódź, ¿no? Que fue creado por decisión del Ayuntamiento de Łódź en el año 2010, o sea, un año después de la muerte de Marek, y incluso tiene su propio edificio desde el año 2014, ¿no? Pero otra cosa importante, y a lo mejor más importante que eso, que la existencia del centro, es desde el punto de vista simbólico, ¿no? Es el parque de los supervivientes dentro del cual se encuentra este centro. Y este parque se creó como un lugar de memoria para los supervivientes del gueto de Łódź. Incluso los propios supervivientes plantaron árboles allí, y cada árbol simbolizaba una persona concreta que había sobrevivido al gueto y la guerra, ¿no? Y el nombre del centro del diálogo tenía un significado concreto. Tenía su lema: recordar el pasado, comprender el presente, construir un futuro mejor. E incluso en los estatutos de este centro se estipulaba que debía difundir el patrimonio multicultural de Łódź con especial atención a la cultura judía. Y pues eran estos supervivientes que plantaban árboles ahí, y vinieron también muchas personas de Israel porque que habían emigrado ahí. O sea, era un nexo entre Łódź judía y la diáspora, ¿no? Israel también. Y en el marco de un ciclo que se titula Ciclo del Buen Diálogo, se iba a celebrar un encuentro titulado Marek Edelman y la cuestión palestina, porque ahora la dirección del centro pasó a otras manos diferentes que piensan de modo diferente. Ahora lo explicamos, ¿no? Y también hay que recordar que desde hace años se celebraba en Łódź el Festival de las Cuatro Culturas, y sobre todo la cultura judía, que en este momento es un lugar de la propaganda palestina, sobre todo. Pero lo que ocurrió, a pesar del título Centro de Buen Diálogo, Ciclo de Buen Diálogo, no tenía nada que ver con cualquier diálogo, ni siquiera un diálogo neutral, ¿no? Pero porque hubo gritos: Israel fascista, acusaciones de genocidio, llamamientos a resolver la cuestión de Israel por todos los medios, histeria, ruidos de fondo, intentos de intimidación por parte de muchos tipos con los pañuelos palestinos que se lanzaban directamente sobre los participantes pro-israelíes. Y tengo que decir, y con mucha tristeza, que entre los participantes del panel estaba Hanka Grupinska, la autora de un muy buen libro titulado en español Llegué a casa y no había nadie, conversaciones y relatos sobre el levantamiento en el gueto de Varsovia, que lo escribió hace unos cuantos años. Y Hanka Grupinska además dice que es judía. No sé qué trauma ha pasado en su vida, qué pasó, porque ahora se identifica con la causa palestina 100%, y siempre está en primer plano y siempre está armando broncas. No sé qué pudo haber pasado con ella. Y la otra persona que le acompañaba, pues pasaba lo mismo, ¿no? Era una cosa
increíble. La gente las ponentes, porque eran todas mujeres, se levantaban de sus asientos, corrían hacia el público, intentaban acallar las intervenciones de las personas cuyas opiniones no compartían. Y ellas, Marek Edelman, cuyas opiniones debían constituir el eje central de la conversación, que fue solo un pretexto, ¿no? Y una excusa para que este encuentro pudiera celebrarse y que se hablara de otras cosas. Qué Porque, situación más horrible y qué instrumentalización de la memoria de Marek Edelman, entre otras muchas cosas, ¿no? claro, y cuando alguien las preguntaba por Marek Edelman, simplemente no querían contestar porque esto no coincidía con lo que ellas querían, de lo que ellas querían hablar, que era de Palestina, ¿no? Y de la Palestina libre, el genocidio, Israel fascista. Eran las tres cosas que repetían, ¿no? Y Grupinska además hizo un uso demagógico de las palabras de Edelman, porque ella decía que sin duda Edelman estaría de su lado porque siempre estuvo del lado de los golpeados. Que esta frase sí que dijo Edelman, pero aquí está sacada del contexto, ¿no? Y ellas decían además, ella decía, un judío auténtico y bueno es aquel que sacrifica su propia vida, sacrifica su propio estado, sacrifica su propia seguridad en nombre de una idea suicida. Algo que es incluso difícil de comprender, ¿verdad? Grupinska, por ejemplo, decía que ella vivió en Israel varios años, que en Tel Aviv distinguía inmediatamente a los palestinos precisamente porque los judíos eran arrogantes y llevaban la cabeza alta, mientras que los palestinos, agotados por el trabajo esclavo, incesante para los israelíes, se escabullían pegados a las paredes, con la mirada clavada en la acera. Y aquí hacía unas comparaciones con la situación de los judíos en los guetos, ¿no? Madre mía. Cosas tremendas se han dicho. La otra presentadora se lamentaba que el programa de historia en Polonia, que no era bueno porque hablaba todo lo que se decía del holocausto, que no se relacionaba con la situación Actual actual, en ¿no? Gaza, Que ¿no? O es, en la sí, zona. sí. Decía y que seguramente esto sea consecuencia de una educación insuficiente sobre el holocausto. O sea, barbaridades de este tipo han dicho durante este encuentro. Además, repartieron por la sala libros de autores palestinos, folletos, o sea, estaban muy bien preparadas para esta reunión, ¿no? Y la memoria de Marek Edelman, lógicamente, se utilizó de forma instrumental, ¿no? Pero entre el público se sentaba un tal Omar Faris, invitado de ellos, que él, al parecer, él fue quien había entregado a Marek Edelman la respuesta de Arafat a una carta que había dirigido Marek Edelman a los líderes de la OLP en el año 2002. Y este Faris dijo que la carta de Edelman era inaceptable para Arafat y ofensiva para los palestinos, ya que Edelman no había maldecido a Israel. O sea, este era lo que dijo literalmente este señor, ¿no? En esta reunión. Sí, Bueno, también dijo que Edelman no era en absoluto pro-palestino, con lo cual el aprovechamiento del nombre de Edelman aquí, pues no sé, ujú. no tenía ningún sentido, ¿no? Él decía que era simplemente un judío ingenuo que no era capaz de elevarse por encima de su origen y condenar inequívocamente a Israel. Y claro, todo esto se dice cuando Marek Edelman ya no puede defenderse, pero casi lo que dijo este señor, casi
lo dijo, pues casi lo vemos como algo muy positivo y que honra a Marek Edelman, ¿no? Decían también que Marek Edelman seguramente habría apoyado la causa palestina, ¿no? Si estuviera vivo. Pero hubo una persona que se levantó y leyó citas de las declaraciones de Marek Edelman que atestiguaban que no estaba de acuerdo ni con el terrorismo árabe, y él tampoco había dado, y él dijo que él jamás habría dado una orden en la que se sacrificara a mujeres y niños. Wow, bueno, Es otro, es gracias a otro. Dios apareció esta persona, ¿no? Que un poco Sí, pudo aportar verdad en este es que encuentro tan las personas, manipulado. había muchos más pro-palestinos que judíos o projudíos. Entre otros estaba el presidente de la comunidad judía de Łódź, David Gurfinkel. Él quería leer una carta muy breve enviada por la Ala Elchevska, que era la hija de la impulsora del Parque de los Supervivientes, ¿no? Que era superviviente del Holocausto. Y cuando estas ponentes se dieron cuenta de que la carta no era un mensaje pro-palestino, empezaron a gritar, indignarse y no dejaban hablar a David. David permaneció en su puesto y leyó la carta, a pesar de todo, hasta el final. Y después todos los panelistas pro-israelíes, bueno, no era panelista porque estaba sentado en el público, porque no le invitaron a participar, se fueron, ¿no? En señal de protesta. Pero en la carta había una cosa y lo que provocó la furia de estas panelistas, ¿no? Que para los líderes, decía, que para los líderes palestinos la vida no es lo más importante, ya que su ideología política y su religión apuntan al valor de la vida después de la muerte, a la recompensa que les espera en la muerte, que es verdad, ¿no? Y entonces él Es un ataque, pudo. es una lectura, es un análisis de lo que ellos mismos Por propagan supuesto, por y supuesto. Ujú. producen. Ujú. Y entonces los directivos del centro, actuales directivos del centro, afirmaron de que de este discurso ofendió a la religión musulmana, ¿no? Por supuesto, nadie dijo nada cuando se hablaba de Israel genocida y criminal y de los judíos, ¿no? Así que es una vergüenza que el centro de diálogo se haya convertido en este altavoz de la propaganda palestina, pro-palestina, en lugar de estar dedicado a lo que siempre estuvo dedicado, a la cultura judía, a la memoria, al Ujú. recuerdo. Y además, lo más curioso es que este centro fue construido y se mantiene con mucho dinero procedente de Israel, también de Israel, de los judíos que viven por todas partes del mundo, de los judíos de Uch, y también mucho dinero ha entrado de donantes privados de Israel. Y Ujú. este dinero se utiliza ahora para encontrar de Israel, ¿no? Y la figura Eh, de Marek Edelman y lo que supuso. claro. Ujú. Además, han explicado un artículo que leí después que Marek Edelman escribió esta carta, famosa carta a los líderes de OLP, como un hombre que pedía que se detuviera el asesinato de civiles. Ujú. Y la respuesta de Arafat, que había traído Faris, decía, decía que volvía a la narrativa política, ¿no? Que la culpabilidad de Israel en todo, ¿no? Y además recordó esta persona que esto ocurrió justo después de que Arafat rechazara la generosa propuesta israelí de una solución de dos estados en Camp David, justo después, ¿no? Ahora, pasaron más de 20 años y este señor fue invitado de honor en el Centro de Diálogo Marek Edelman
para insultar y ensuciar la memoria de este gran judío polaco. Es como la risa, la repugnante risa de la historia. Así que, pues, esta es la historia indignante. Luego aparecieron muchos artículos sobre este tema, porque además los organizadores no permitieron grabarlo, porque sí, dijeron que ellos lo grabarían, pero nunca lo han hecho, o por lo menos no facilitaron las grabaciones, porque sería un documento para conocerlo como fue realmente, ¿no? Así que hoy quería hablar de esta situación porque creo que hay que hablar de ello y hay que hablar cada vez más. Y denunciar que estas cosas están pasando, y gracias por hacerlo aquí en tu programa, Pauline. Judíos polacos. Gracias, Elżbieta, y hasta el próximo. Ojalá con un tema más agradable, que va a ser fácil, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias.